buenas tardes. Hola Antonieta, ¿cómo estás? Sean todos bienvenidos en esta tarde, un gusto tenerlos en este espacio. Mi Rita, Pedro, ¿cómo están todos ustedes? Qué bueno tenerlos a cada uno y qué lindo que hayan aceptado la invitación para estar con nosotros en este espacio a las 4 de la tarde. Realmente no soy una experta en live, pero haremos todo lo posible para que esta hora sea de gran provecho para cada uno de nosotros, con una invitada súper especial que yo sé que lo que nos trae es algo muy pero muy poderoso, y justamente por eso me motivé a hacerlo, porque creo que esta información que ella maneja tiene que correr, la tenemos que saber todos. Bienvenidos a cada uno los que se están conectando. Numbita desde Chile, bienvenidos. Un gusto desde Buenos Aires. Charlie, ¿cómo estás? Mi Rita, un beso. Les envío a todos. Qué alegría poderlos tener, y sé que poco a poco se van a ir uniendo un poquito más en este live que tenemos acá preparado para cada uno de nosotros. Les voy a presentar acá un poquito el video, ¿verdad? Una pregunta que siempre me hacen es: ¿a qué edad puedo hablarle de sexo a mis hijos? Preguntas como esas voy a estar respondiendo en un live por Instagram titulado Familia y Sexualidad. No te lo puedes perder este jueves 10 de septiembre a las 4 p.m. hora Venezuela. Habrá mucha información relevante para la educación sexual de tus hijos, así que te espero. Así es. Ella es, déjenme quitarlo, chico. Ella es Yohaisi. Yohaisi es sexólogo. Ella es una mujer que la conozco de un tiempo atrás. Es pastora de una congregación acá en Valencia donde nosotros pastoreamos. Quiero hablarles un poquito de Yohaisi, por qué me motivé tanto en invitarla para que ella nos hablara a cada uno de nosotros. Ella tiene 2 hijas y tiene un nieto, o sea que es abuela. Es pastora encargada de una iglesia acá en Valencia llamada Discípulos de Cristo. Está ubicada acá en Valencia junto a su esposo. Ella es licenciada de Educación, mención idiomas, con una maestría en sexología y un doctorado en teoterapia familiar sistémica. Es vicepresidenta y es directora de un programa educativo de la Fundación Latinoamérica COTEF y ejerce allí como docente en esa institución. Tiene 10 años de experiencia en el acompañamiento de familias en vías de restauración. Actualmente, junto a su esposo, dirige el programa Recupera, que es un espacio para sanar personas víctimas de la adicción, problemas de identidad sexual, defectos de carácter complejo, entre otros temas. También es conferencista en cuanto a temas de familia y en cuanto a temas de sexualidad. Es una especialista en algo que para nosotros es sumamente importante, que tiene que ver con la educación sexual, y que tenemos como padres la responsabilidad de educarnos, de formarnos nosotros para también formar a nuestros hijos. Fíjense, lo que quiero comentarles un poquito lo que la palabra de Dios, antes de pasar a Yohaisi, habla acerca de la falta de conocimiento. En Oseas 4:6, el Señor nos dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Yo creo que una de las cosas que tenemos tanto a desfavor nuestro es cuando no tenemos el conocimiento acerca de algo en especial. Cuando se habla de sexualidad, ¿verdad? No sé el caso de ustedes, pero nosotros no pasamos por una escuela de entrenamiento. Uno lo aprendió de amigos, de la calle, de gente a veces no tan buena, y empezaron a dar consejos en base también a la exploración y a la curiosidad personal. Y en nuestro caso había muchas cosas que eran tabús en la familia, no se hablaban, no se decían, los padres no sabían cómo entrarle a sus hijos en cuanto a eso. Y yo creo que como va el mundo, y como sabemos que va una agenda mundial, ¿verdad?, que va desde los más pequeñitos hacia los más adultos, y como se quiere transversar todas las cosas, debemos tener el conocimiento. Si no tenemos el conocimiento, pues vamos a ser víctimas de errores, vamos a cometer muchísimos errores y queremos evitárselo a nuestros hijos. Así que este va a ser un espacio muy, pero muy nutritivo. No quiero tomar más tiempo porque sé que el tiempo aquí también es muy importante.
¿verdad? Y voy a conectarme con Yohaisi, la voy a buscar. Yohaisi, si estás allí, por favor envíame la solicitud para... Aquí está Yohaisi, para que esté con nosotros en los próximos minutos. Y Yohaisi voy a estar. Hola, mi Yohaisi. Hola, qué bueno. Les presento a Yohaisi. Ella estuvo conmigo en una conferencia que hicimos aquí en Valencia y nos dejó locas a todas. Sí, inolvidable Mujeres Diamantes. Inolvidable Mujeres Diamantes. Gracias por la invitación. Sí, ¿se escucha bien? ¿Se escucha bien por allá? Sí, perfecto. ¿Yo? Ok, aquí se escucha un poquito de eco, pero me imagino que es solamente acá. Ok, cualquier cosa tenemos los audífonos a la mano. Muy bien. Bueno, mira, Yohaisi, bienvenida en esta tarde nuevamente. Gracias por aceptar la invitación. Hay un grupo ya de 31 personas que están presentes y se van a ir conectando un poquito más. Pero yo sé que tenemos que aprovechar este tiempo porque vamos a hablar de cosas súper interesantes. Y yo creo que Yohaisi, quiero que nos comentes, ¿verdad? Lo primero es cómo hablar de sexualidad a nuestros hijos. Yo creo que una de las grandes preguntas que tenemos los padres es ¿cómo hago? ¿A qué edad es más conveniente comenzar a hablar de eso? Espero que el colegio les dé una clase de complemento. ¿Cómo sé qué tanto saben acerca de eso? Entonces tú como especialista tienes que aclarar todas esas dudas. Claro que sí, con muchísimo gusto. Bueno, una de las cosas que debemos reflexionar como padres es que a nivel de generaciones traemos unas herencias que puede que nos lleve a los extremos. Yo voy a colocarle los audífonos por... Ajá, ponte los audífonos porque hay mucho un segundo. ¿Tienes algún teléfono activo también no, por allí, Yohaisi? No. Solamente está este dispositivo. Creo que ya desapareció el ruido, ¿verdad? Mejoró. Muy bien. Ya mejoró. Muy bien. Bueno, te comentaba y a todas las personas que están acá, pues disfrutando este espacio, que a veces tenemos herencias generacionales respecto a cómo es la educación sexual. Definitivamente nuestro mayor referente son nuestros padres, cómo nos enseñaron nuestros padres. Pero la gran mayoría pues tiene un vacío de información en esa área porque en generaciones anteriores comúnmente estos temas pues no se hablaban. Ahora hay unos padres arriesgándose a conversar del tema, pero a veces cometen el error de irse al extremo. Bueno, a mí no me hablaron, yo les voy a hablar, así dicen, clarito y raspado, por la calle del medio. Y lo que hacen es abrir los ojos a un mundo donde quizás el niño o el adolescente no está preparado para recibir esa información. O muchos, como me han comentado, jóvenes adultos que recibieron este tipo de información, dicen, no, yo quedé traumatizada con lo que me dijo mi mamá, yo tengo miedo de... demasiado. Sí, mucho, mucho. Entonces, algunos todavía tienen miedos, dicen, no, bueno, esto es para los maestros, pero resulta que los maestros están igual que el resto de los padres. En la universidad, yo soy pedagoga y en la universidad no nos enseñan acerca de este tema a profundidad, sino que nos dan una serie de contenidos y tenemos las técnicas pedagógicas para compartirlo, pero muchas veces allí se mezcla el componente personal. Entonces, si la maestra o el maestro tiene un tabú respecto a la sexualidad o se extralimita enseñándola, también está transmitiendo un contenido o escaso o demasiado abundante. Tuve un caso de un niño de 10 años que vio su clase de sexualidad en 4º grado. Que es la edad más o menos, el periodo escolar empieza en el cuarto grado, donde ellos empiezan a ver las primeras clases.
Sí, porque coincide con la pubertad. Entonces, en el programa está el hecho de hablar del cambio de los caracteres sexuales y la pubertad. Entonces, la maestra le dijo que para conocer mejor su sexualidad y para explorar de forma natural, ellos podían masturbarse. El niño era un niño de una iglesia cristiana y él tenía mucha culpa porque estaba haciéndolo y se sentía que no estaba haciendo algo correcto. Claro. Eso lo llevó a la pornografía y él muy valientemente me lo confiesa en la consulta, pero por supuesto que fue una sobreestimulación y un exceso de información que él no necesitaba a esa edad. Entonces, yo sugiero a los padres en este particular, cuando ya vienen estos grados, hablar con el docente. ¿En qué momento le corresponde ese contenido a su hijo? Y que sea desde casa, que él salga con una postura y un material que como familia hemos decidido pues educar a nuestros hijos. Definitivamente, la primera opción debe venir desde casa. O sea que si se encuentran con un material erróneo en la escuela, van a tener un punto de comparación. Pero si no hay ninguno, van a absorber todo lo que le dice la maestra. O sea, tú nos recomiendas a nosotros los padres que en ese periodo de cuarto grado, quinto grado, que los chicos están como alrededor de los 10 años aproximadamente, ya nosotros vayamos introduciendo algunos conceptos sobre sexualidad, ¿verdad? Para prepararlos antes y tener a la mano esa comunicación con el docente para saber en qué periodo del año escolar toca esos temas y ya nosotros estemos como preavisados a ver cómo lo van, eso es correcto, qué van a recibir, ¿no? Porque uno como que no sabe qué le han dado, hasta dónde han llegado tampoco en el colegio. Ahora, ¿cómo hace uno como papá para saber qué es lo que conocen ellos de sexualidad? Los niños, mira, por estos teléfonos ahora se adelantan tanto ellos, ¿verdad? Que uno no sabe qué saben y qué de lo que saben es cierto y de lo que saben no es cierto. O sea, ¿cómo lo hace uno como papá? Bien, hay un método que yo recomiendo, que es el método de Jesús, el método de la pregunta. Un niño nunca va a hacer una pregunta porque le surgió de la nada. Él siempre va a expresar una curiosidad porque algo escuchó, algo vio y él va a empezar a hacer preguntas. Cuando un niño empieza a hacerme una pregunta, yo como mamá le tengo que preguntar de dónde sacaste esa información. ¿A quién escuchaste diciendo eso? Indagar para saber hasta dónde sabe, porque a lo mejor con mi mente adulta y a lo mejor llena de miedos, yo doy por sentado que sabe mucho, que vio algo y me adelanto a un contenido. Entonces siempre hay que usar el método de la pregunta. Hay que decir, pues, ¿dónde viste eso? ¿Y qué piensas tú de eso? Indagar qué hay en su mente primero y ver hasta dónde está llegando su pensamiento o hasta dónde conserva esa inocencia. Entonces no vamos a violar esas leyes de inocencia a temprana edad y no tenemos que ir más allá de donde él sabe. Todo va a depender de la etapa también, del ciclo evolutivo, porque en esto tenemos que estar muy conscientes y tú citaste algo muy importante, Julie, que es los dispositivos electrónicos, que es una ventana al mundo y a cualquier tipo de personas. Y si no hay una supervisión, que ya por allí hay una falla paterna, ¿verdad? Parental, no sabemos con qué contenido se pueda estar encontrando. A veces hay supervisión, pero hay publicidades que son un estímulo que salen pues allí sin haberlas buscado y el niño tiene contacto con alguna escena. Entonces hay que ser muy cuidadoso con eso, a qué edades permitimos el uso de dispositivos. Por ejemplo, yo entiendo que esta generación es una generación tecnológica, sí, y este es un ambiente pues natural, sí, para esta generación nueva. Disculpa que te interrumpa, Yohaisi, de los padres que yo creo que podemos cometer es tratar de ocultarles información.
cuando ellos quieren buscar información, ya tienen cómo conseguirla muy rápidamente. Entonces, Total. mientras uno antes le decía, como que eso, como que le hacíamos ver que no preguntara mucho, o que, sabes, desviar el tema, cambiar el tema, buscar otra conversación, no responderles a sus preguntas. Entonces, si no lo hacemos nosotros, pues rápidamente por un teléfono lo van a encontrar. Eso por el lado de cuando ya están pequeños, y cuando están más grandes, mucho más todavía. Entonces, ese entorno Total. familiar. Debe haber una base de comparación que establezca un criterio propio. Un criterio propio que los padres estamos en el deber de formar. No es un criterio propio, que es otro error de los padres, a dejar que sea él mismo en su búsqueda y en su naturalidad, expresarse como él quiera sin necesidad de que yo tenga que influir. No, los padres tenemos el deber de educar y formar a nuestros hijos. Ahora, si no tienes todo el conocimiento, entonces hay que apropiarse del conocimiento. Yo soy muy respetuosa de esos procesos. De hecho, desde mi labor como terapeuta, en la educación en sexología, si voy a hablar con un menor de edad, yo primero hablo con los padres, porque yo no puedo pasar por encima de la voluntad de los padres cuando quieren hablar de ciertos temas. Así que yo primero entrevisto a los padres, les hago saber qué cosas puedo compartir, y con su permiso voy a hablar con sus hijos. Pero yo trato, y lo recomendable es que sean los padres quienes tengan el entrenamiento para que hablen con sus hijos, no que los profesionales eduquemos a sus hijos. Exacto. Porque también conozco de casos de profesionales que han compartido unos contenidos, pues tengo un caso que recuerdo siempre de un chico que un sexólogo le dijo, porque no había tenido novia todavía y ya era un joven adulto, y le dijo, bueno, a lo mejor es que te gustan los hombres, intenta experimentar por el lado homosexual porque a lo mejor tu orientación es la homosexualidad. Y el chico dice que él no había ni siquiera pensado en eso, pero esa idea le trajo la curiosidad y hoy por hoy es un chico homosexual. Wow. Y fue un profesional. Claro. Y en cuanto a eso hay muchas tendencias justamente en base a... Este es un tema muy amplio. Yo sé que es un tema que no se puede tratar solamente en una hora. Hay muchas tendencias. Yo estuve buscando por internet información en cuanto a sexualidad y hay un panorama inmenso de tendencias. Están los más equilibrados, los más conservadores, pero también hay mucha información amplia de liberalidad, o sea, donde prueba, donde ya se cambian incluso las palabras, o sea, ya el abanico está abierto. En internet el abanico está abierto para conseguir cualquier información que pueden incluso desviar a nuestros hijos a probar o intentar, ¿verdad? Porque ahí entra también nosotras cuando hablamos, recuerdo una conversación telefónica que tuvimos yo, Jaisi, casi 2 horas hablando, me decías que sexualidad tiene que ver también, que sexualidad no es solamente el coito, porque muchas veces nosotros queremos definir sexualidad como el coito, como el acto sexual en sí, que sexualidad es un término mucho más amplio. Y ahí la cabeza se me voló también, porque yo dije, wow, yo nunca lo había visto así. Yo me imaginaba sexualidad sobre el acto de un hombre y una mujer, pero no, es mucho más amplio. Desde esa perspectiva, la sexualidad tiene que ver con muchísimas cosas de nuestra vida, relaciones familiares, los patrones familiares. Háblanos un poco sobre esos patrones de familia, Yohaisi, sobre las relaciones padre-hijos, cómo influyen en la sexualidad, en los patrones sexuales de nuestros hijos. Sí, definitivamente asociamos sexualidad con genitalidad y no, la sexualidad no gira en torno a los genitales. La sexualidad es un todo y parte del hecho de la relación. El individuo no es una isla. Cada individuo está conectado a un sistema y ese sistema es ese ambiente por excelencia que determinará su carácter y su comportamiento. Y esto también incluye la sexualidad. Entonces, ¿qué ocurre? Nace un hijo en una familia y supongamos que es un varoncito.
Papá es su modelo referente que le va a instruir en todo lo que tiene que ver con el género masculino. Así se comporta un hombre, así trata un hombre a una mujer, la forma como ese papá trata a su esposa le está enviando un mensaje, así vas a tratar a las mujeres. La forma en cómo nos vestimos, cómo nos afeitamos, las labores que hacemos dentro del hogar, todo eso es modelaje de género masculino. Y en el caso de mamá, que representa pues ese género femenino en el varón, es un modelo referente para la elección de su futura pareja. Por eso es que los niños, según esta teoría de psicoanálisis de Freud, viven después de los 4 o 5 años de edad, comienza el proceso del complejo de Edipo, se enamoran de mamá, los varoncitos se enamoran de mamá y allí está presente un contenido sexual que determinará su vida. O sea, si el niño tiene una relación ausente con mamá y no vive ese complejo de Edipo, ese niño como adulto reflejará problemas en la sexualidad. Igualmente, si no tiene a un papá a quien modelar las conductas masculinas. Entonces, en la relación paterno-filial y materno-filial hay sexualidad. El hecho de las caricias, los afectos, les enseñan a ellos los límites de su cuerpo, cuáles son las partes íntimas, cómo deben pues recibir un abrazo, una muestra de afecto. Todo eso es un conjunto que les dice, esto es lo que representa tu género, porque el género se aprende. Nacemos con un sexo, pero el género se aprende. Y ellos van a aprender del género inmediatamente es de mamá y papá. Los hermanos también juegan una función importante, porque los hermanos nos ayudan a practicar las relaciones interpersonales para luego trasladarlo al plano de la pareja como adultos y también al plano de los amigos. Entonces esos valores que tienen que ver con la sexualidad, el respeto, la posición que tenemos como familia frente a una determinada circunstancia sexual, las películas que vemos en casa, la música que escuchamos, o sea, todo tiene que ver con el seno de la familia. Por eso es que yo siempre digo que, por ejemplo, en el caso de la homosexualidad o cualquier otra desequilibrio sexual, puede estar relacionado precisamente a una dinámica familiar distorsionada. Y esa persona está siendo portavoz de la distorsión que ocurre en el núcleo familiar. La forma de vestirse mucho va a denotar en los hijos. Por supuesto. La fe es un elemento importantísimo, porque de acuerdo a la fe también está nuestra manera de ver la sexualidad, el creer en un diseño divino, para qué es el propósito de ese diseño divino y qué rol me determina a mí en la familia ese diseño divino. Entonces la sexualidad va más allá de un pene, de una vulva, de decirle tú eres varón, tú eres hembra. Ese es un tabú que hay que romper, Yohaisi. Ese es un tabú. Totalmente. Nosotros estamos definiendo la sexualidad de nuestros hijos con todas nuestras acciones, nuestra manera de vivir, nuestra manera de relacionarnos, nuestra manera de vestir, nuestra manera de relacionarnos con un sexo opuesto. Por ejemplo, nosotros los venezolanos somos un tipo de personas que somos muy regaladas, las mujeres. O sea, ¿en qué sentido? De que, bueno, a cualquiera le decimos mi amor, mi vida, vamos al supermercado, mi vida, vamos al supermercado, el que nos está haciendo cargando la bolsita, le decimos gracias mi amor, gracias mi vida. Entonces, no definimos ciertas distancias sexuales, entonces somos como muy entregados en nuestro vocabulario. Y somos muy entregados también en nuestra manera de vestir, porque bueno, la venezolana es una mujer generalmente bastante arreglada comparativamente con otras mujeres de Latinoamérica, entonces también nos gusta mostrarnos un poquito más. Eso va definiendo luego nuestras tendencias de nuestras niñas, luego el contenido de nuestra música. Nos gusta música con alto contenido sexual y todo eso va definiendo una cultura sexual en nuestras casas. Es muy importante esto, más la relación con los abuelos, con los tíos, con los primos,
Eso es una mezcla inmensa de patrones sexuales que luego los vemos reflejados en una adolescencia, cuando todo eso como que explota, ¿verdad? Cuando todo eso como que sale a la luz en esa edad, es impresionante porque se une todo ese contenido más los cambios sexuales, hormonales que ellos están viviendo, nuestros hijos, que es cuando, Claro. cuando se manifiesta justo lo que hemos enseñado y dice, ¿de dónde salió esto? ¿Cómo sucedió aquello? No hemos evaluado, no hemos hecho el seguimiento, pasamos por alto muchos detalles y bueno, tenemos entonces ciertas desviaciones. La fe es muy importante, como tú decías. Ahora, una pregunta, Johaisi, porque el tema es tan interesante y hay tantas cosas que hablar. Por ejemplo, en el caso de nuestros hijos, cuando ellos entran en esa etapa de la adolescencia, de sus cambios hormonales, me hicieron una pregunta acá mientras tú estabas hablando, en la parte del noviazgo. Tú sabes que cómo comienzan ellos diciéndote, tengo un novio, a veces ni por enterado nos damos cuenta los padres, sino que alguien por ahí nos dice, vi a tu hijo, vi a tu hija, con un chico, y es riesgosísimo porque uno sabe que están todavía inmaduros, pero sexualmente ya están como que preparados y listos. Ahora, el noviazgo, hablemos del noviazgo, la sexualidad, la familia, cómo manejarlo cuando un hijo adolescente, 13 años, 14 años, 15 años, o antes, 10 años, te dice, me gusta alguien, mamá, estoy enamorado de un compañero de clase, de un amigo, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos? Ok, Lo vamos recibimos a... en casa, Johaisi siempre dice, bueno, yo prefiero que venga a la casa, que le haga la visita aquí. ¿Qué hacer los papás? ¿Qué podemos hacer? Los de antes se sentaban en la sala con ellos, ahora no, eso no lo aceptan. ¿Cuál puede ser el mejor consejo que nos puedes dar? Vamos a iniciar desde que ese niño y esa niña en la primera niñez comenzó a desarrollar su complejo de Edipo y de Electra enamorándose de papá y de mamá. Hay un momento que en la mente eso se resuelve y dice, bueno, no me puedo casar con mi mamá, no me puedo casar con mi papá. Mi mamá Debo está buscar, casada. exacto, debo buscar un sustituto, una sustituta. Y empieza el gusto por alguien más. Ese gusto por alguien más, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que es algo natural, natural. Es bueno, de hecho nos da indicios positivos cuando una preadolescente o un adolescente dice me gusta tal chico, por lo menos ya allí estamos viendo, ok, hay una orientación heterosexual en ella, le gustan los chicos. Eso es una buena noticia, ¿verdad? Exacto. Vamos a ver qué tipo de chicos le gusta a mi chica, a mi niña, qué le vio, qué le parece interesante, hay algún rasgo que a lo mejor se parece a papá. Esas cosas son bonitas, esas etapas son lindas, si las vivimos desde el amor y entendiendo que debe haber un clima de confianza, entendiendo, vamos primero con el caso de que todo se dio bonito, hay confianza, la chica dice, mamá, me gusta este chico, me gusta porque, no sé, hace esto o hace lo otro, o sus ojos, a veces ellos se centran solamente en la parte física y pues es un momento para hablar y disfrutar que le está gustando a alguien. Eso es una buena noticia. Ahora, lo que debemos enseñar en ese momento es que ellos puedan ver que es natural que te guste a alguien, pero el hecho de que te guste a alguien no quiere decir que tengas que adquirir un compromiso de noviazgo con esa persona, porque vas a seguir creciendo y te van a seguir gustando más chicos, porque tu mente va a empezar a hacer un proceso de selección que empezó desde que estabas niña, desde que estabas enamorada de tu papá, hasta que tengas la edad correcta para tomar una decisión tan importante en la vida. Porque la elección de un noviazgo tiene que ver con una alta posibilidad de el compañero con quien voy a hacer familia. Entonces es muy importante esa decisión. No es una moda, no es porque mis amigas también tengan novios, yo debo tener novios. Sabemos que la presión social
pesa muchísimo. Ellas viven más presión social de la que pudimos haber vivido nosotras. De hecho, ahorita tienen la doble alternativa. Tú escuchas a los adolescentes hablando de tema de noviazgo y te vas a encontrar con que preguntan, ¿tienes novio o tienes novia? Ya existe la segunda opción. Entonces, por eso en casa debe haber un clima de confianza. Y allí, pues yo particularmente no aconsejo el noviazgo en edades donde todavía no hay una madurez. Hay una madurez aparentemente física, no lo es del todo, porque en realidad la madurez sexual, hablando de genitalidad, se alcanza después de los 20 años. Antes todavía hay un organismo inmaduro para todo lo que es la parte de la actividad sexual. Pero además de la madurez física, se necesita una madurez emocional para llevar un proyecto de noviazgo. Lo otro que hay que educar es que el proyecto de noviazgo es un proyecto comunitario. ¿Qué quiere decir eso? El novio que elija mi hija va a pasar a ser parte de mi familia, porque nos casamos las familias. Entonces, los hijos deben entender también que es un proyecto que incluye a todos. No es solamente mi vida, porque como dije hace rato, no somos islas, pertenecemos a un sistema y lo que hagamos va a afectar al sistema positiva o negativamente. Entonces, una decisión que por supuesto tampoco nos vamos a ir allá al antiguo pacto y le vamos a elegir el esposo, ¿verdad? Pero sí es una decisión que debe pues consultarse, orar, manejarla sin ansiedad, porque es una decisión muy importante. Nosotros, te voy a hablar en la parte pastoral. Como iglesia, hicimos una reunión de padres y les comunicamos como pastores que nosotros como pastores y todo el equipo pastoral de nuestra iglesia son terapeutas familiares. De acuerdo a todas las experiencias que hemos vivido y los estudios que hemos realizado, consideramos que no podemos acompañar o aceptar un noviazgo en un joven menor de 18 años. Porque el noviazgo es para los adultos y legalmente eres una adulta cuando tienes 18 años. Es decir, que en la iglesia no vamos a aceptar mi novio, mi novia, así los padres digan y les acepten al novio en la sala y los vigilen y ellos hayan tomado la decisión como familia. Como iglesia no lo acompañamos. No lo acompañamos ni lo validamos, ni damos prematrimoniales, ni damos terapias de noviazgo antes de los 18 años, porque es un proyecto para los adultos. Exacto. En ese proceso anterior a la edad adulta, pues está el gusto, está el compartir, está el conocer, y yo creo que allí está la sabiduría de los padres de poder acompañarlos, de poder establecer reuniones grupales, pues que se permita que pueda conocerle, que pueda compartir sin necesidad de establecer un compromiso de noviazgo, porque ya esas son palabras mayores. Claro. El noviazgo lleva a acercamientos sentimentales, también físicos, ¿verdad? Y lo más recomendable ni siquiera es un noviazgo largo, porque la gran mayoría de los noviazgos largos pues terminan en contacto sexual. Eso es inevitable. Fíjate, Johaisi, que yo hablando con mi hija, ¿verdad?, acerca justo de del noviazgo, ella me hace comentario y me dice, mami, lo que pasa es que tú eres una mamá conservadora, me dice así, tú eres una mamá conservadora, pero la mamá de mis amigas, una de ellas le dijo a su mamá, mami, me gusta un chico del colegio y nos hicimos novios. Entonces la mami le dijo, bueno, tráelo a la casa, queremos conocerlo, queremos ver quién es. Entonces, pero ella está en, creo que es tercer, cuarto año de bachillerato, o sea que calculo yo que está como 14, 15 años aproximadamente. Y bueno, así sucedió. Y entonces mi hija me decía, mamá, y ellos lo hicieron de esa manera porque es una mamá más liberal. Tú no, porque tú eres una mamá muy conservadora. Ese fue el término que ella usó conmigo. Entonces, yo le dije,
me quedé con aquel pensamiento. Yo dije, o sea, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer los padres? Porque como que ya está como no sé, de los años de retrógrados el decirle a un hijo, mira, no me parece, o sea, ¿cómo hablarles para que ellos puedan entender? Tú dijiste una frase que es hablar desde el amor, hablar desde la confianza. Pero también yo creo que si hay patrones alrededor, muy cercanos a ellos, ¿verdad? Donde eso se permite, ¿verdad? Donde ya ha sido permisivo, entonces yo creo que es difícil establecer ese límite, porque yo creo que todo parte desde los modelos que están a su alrededor, son los que abren las barandas o las cierran. Entonces, y es ciertamente los noviazgos deberían ser periodos cortos, porque donde la pareja realmente se conoce en el matrimonio. El noviazgo para mí es una cosa muy linda, pero una cosa que no es la realidad. Uno se conoce en la vida matrimonial, ahí es cuando uno sabe Correcto. quién es la persona con la que tú te casaste. Olvídate que de novio te va a mostrar la peor cara, o sea, no te muestra que es No, para desordenado, nada. no te muestra que gasta todo el dinero, no te muestra que tiene mal genio, que no tiene detalles, que es olvidadizo, qué sé yo, tantas cosas, ¿verdad? Entonces, el noviazgo no es sino como un anticipo a un matrimonio. Entonces, la sociedad actual, el noviazgo ya lo hace con una vida sexual, son marido y mujer, y ya lo vemos correcto, que tengan sus relaciones sexuales, y eso genera mucho daño, para mí mucho daño en la mujer y en el hombre anticiparse sexualmente antes del matrimonio. Aunque parezca raro y extraño, lo más sano es lo que la Biblia enseña de esperar y llegar al matrimonio, ¿verdad? Con esa virginidad, bien sea que sea una virginidad inicial o una virginidad por decisión, que es lo que yo hablo. Decide entrar en tu proceso de virginidad, ya si lo has experimentado, pero ahora lo quieres hacer bien, hazlo por decisión, una virginidad por decisión, para apartarte, para enfocarte en tu vida matrimonial y llegar de la manera correcta, no habiendo mezclado la vida sexual, donde en esa mezcla hay muchas cosas que no se dejan ver. El hombre es posesivo, el hombre es golpeador, el hombre es celoso, y en esa relación sexual no se dan cuenta de esos detalles. Entonces, Claro. pienso que el noviazgo tiene que ser retomado ese concepto y enseñado en nuestros hogares, y bueno, los aplaudo a ustedes que dijeron eso públicamente y los enseñaron, que no los iban a formalizar hasta después de los 18 años, porque ustedes tienen un entendimiento de lo que es verdaderamente un noviazgo y de las consecuencias de hacerlo sin tener la preparación emocional para poder llegar a lo que es un matrimonio, a concretar un matrimonio. Así es que tiene que haber una madurez física, una madurez emocional, una madurez espiritual e inclusive una madurez económica, que no está descabellado pensarlo, porque, ok, mi hijo de 14 años me dice, mamá, tengo una novia, ajá, ¿y con qué la vas a llevar al cine? ¿Y con qué yo no te voy a mantener la novia? Exactamente. O sea, tú tienes ahora una responsabilidad económica también en el noviazgo. Exacto. O sea, estamos jugando a ser adultos antes de tiempo. El noviazgo incluye unos compromisos con la familia de la otra persona, el poder tener la madurez y la responsabilidad de entregar cuentas ante la otra familia por esa persona. Entonces, exige múltiples espacios de madurez que los adolescentes definitivamente no lo tienen. Entonces, ¿en qué se está convirtiendo? En una escuela de entrenamiento sexual, de experiencias, acumulando un bagaje sexual antes del matrimonio. Porque tantos años en un roce de piel, en un beso, en alimentar un sentimiento, la sexualidad es una contingencia de estímulo-respuesta. Y el cuerpo va a recibir estímulos, el cerebro va a llegar a un momento sobrecargado que va a exigir una respuesta. Entonces va a venir la iniciación sexual y con eso muchas cosas más. Entonces definitivamente un menor de edad no está capacitado para llevar un noviazgo, no está capacitado. Y los padres piensan, no, mi hijo se va a cuidar, mi hija se va a cuidar, ellos no lo van a hacer, ellos no van a caer en eso.
Entonces, como una burbuja de irrealidad, y no es así, tú misma lo has dicho, estímulo-respuesta, tanto se estimula, tanto se, como dicen el dicho popular, tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. Olvídate, Así. besitos arriba, estimulación abajo, y eso es el caminito de todos los seres humanos, porque todos somos carnes y todos vamos por el mismo caminito. Y a veces da dolor y lástima ver jovencitos de 12, 13 años juntitos caminando como personas adultas, y uno sabe las consecuencias y los embarazos precoces y todo lo que sucede posterior a eso. Y las enfermedades, las porque esto enfermedades. trae, como no hay una madurez, los noviazgos pues se rompen. Cuando el sexo, la base del sexo no es el amor verdadero y no es el propósito de hacernos una sola carne, ocurre exactamente lo contrario, y hablo también en términos espirituales. Una unión sexual donde la base no es el amor, no es Dios, no es el propósito, tiene los efectos contrarios totalmente de desprecio, de, ay, bueno, ya no me gusta tanto porque ya lo hicimos y ya como que se perdió esa magia, y tiene los efectos pues contradictorios. Entonces, ¿qué pasa? Se termina ese noviazgo, viene otro. Como ya hay una iniciación sexual, el cuerpo tiene memorias, como nosotras, adultas. Sabemos que después de que nos hemos activado sexualmente, el cuerpo va a pedir que sea, porque es una función que se activó. Yo lo explico, Wow. pues a los chamos así como que bajaste la aplicación, Ajá. bajaste la aplicación a tu móvil, y la aplicación cada vez te va a estar mandando notificaciones para que la uses. Entonces, lo mismo pasa cuando iniciamos sexualmente. Va a enviar notificaciones tu cuerpo pidiendo repetir la experiencia de placer. Wow. Entonces, ahora tienes que, ya te activaste sexualmente. Además que el hecho de que estés haciendo algo como menor de edad, lo estés haciendo escondida, lo más seguro es que no haya una responsabilidad en el cuidado del cuerpo. Una chica que se inicia sexualmente debe ir al ginecólogo, debe tener un control, debe tener un método contraceptivo, debe tener, o sea, son tantas cosas que incluyen el iniciarse sexualmente, que tú y yo lo sabemos como adultas, todo lo que Así es. implica Así es. ese cuidado, que las chicas no lo pueden tener porque lo están viviendo allí a escondidas, en secretos. Entonces, por supuesto que eso es un riesgo para enfermedades, para embarazo, para tantas cosas, o para un trauma. ¿Cuántas se traumaron y son Ajá. adultas que ahora están en la terapia porque Ok. aprendieron mal, porque aprendieron a un rapidito, apúrate que ya viene tu mamá y tu papá? Chicos que ahora de adultos sufren de eyaculación rápida porque era rapidito ahí, rapidito en el baño del colegio. Entonces es un espacio tan íntimo y tan bonito como para Exacto. desperdiciarlo de esa manera. Es que todo va en contra, ni siquiera tiene que ver con la religión, tiene que ver hasta con el orden natural. Si un adolescente va a un hotel, no le van a permitir la entrada. Exacto. O sea que lo que están haciendo no está aprobado ni por la sociedad, ni por las leyes, ni por nada. O sea, va contra naturaleza de todo tipo. Y entonces, ¿dónde van a terminar estos chicos? O en el colegio, o en la casa de un amiguito, o en la casa de los padres. Y allí empieza a vivirse la sexualidad con culpa, con vergüenza, con insatisfacción, porque no se está viviendo plenamente, y allí se van acumulando pues esas patologías o esas distorsiones cuando son adultos, que ahí sí deberían de disfrutar del sexo, entonces no pueden, porque distorsionaron desde un principio. Que me imagino que tú por tu experiencia profesional debes tener muchísimos casos de ese tipo. Fíjate, Johaisi, Sí, que nosotros en cuanto a eso de noviazgo, tenemos que romper unos patrones bárbaros, porque la cultura, la sociedad, ha enseñado mal, o sea, lleva a nuestros chamos a vivir experiencias incorrectas. Nosotros en una ocasión que hablamos también, Johaisi, no, hablamos sobre como padres, normalmente hacemos una reunión familiar,
hablar con ellos. Y tú me hablaste de que a los varoncitos muchas veces nosotros los descuidamos. Nosotros vamos a cuidar a la niña porque, bueno, la niña sale embarazada, viene su menstruación, ¿verdad? Sus cambios físicos muy marcados, pero al varón no. Entonces ellos van a tener su primer contacto sexual cuando tienen esas noches húmedas. Háblanos un poquito de eso también, que eso es tan importante también que los padres sepamos que los cambios que ellos van a vivir y que eso también los puede marcar, el hecho de que lo que dejemos como un tabú no lo hablemos y otro venga a darle una falsa enseñanza que los termine llevando a una relación antes de tiempo, porque le dicen tienes que probar, ya eso es normal, ahora tienes que hacerlo. Háblanos un poquito de eso, Yohaisi. Sí, los varones son muy descuidados en la educación sexual. Pensamos que ellos se autoeducan y que, bueno, por ser los machos de la familia, ellos salgan y al ruedo y ya. Disculpe, viene una persona, un tío que le dice, tienes que hacerte hombre. Para hacerte hombre tienes que hacer esto. Y tú sabes, es una cantidad de cosas. El hombre, desde chiquito, ya yo estaba así asado. Entonces, sumado a eso, más la mala educación, vamos ya distorsionando al caballero, al varón, al hombre. Sí. Sí, y actualmente hay muchas, yo que trabajo en la gran mayoría con mujeres, pues digamos los niveles de insatisfacción respecto a los tiempos de ejecución, a las frecuencias, hay mucha necesidad de educación sexual en los caballeros y que algunos están rompiendo el paradigma, pero muchos se privan de buscar una ayuda, les da vergüenza, porque pues no se les educó desde un principio. Desde la pubertad tomamos a la niña, le enseñamos de la menstruación, cómo colocarse la toalla sanitaria y todo lo demás, pero no le hablamos al niño, que el niño también vive una pubertad y el niño vive en paralelo a la menstruación su primera polución nocturna. Nadie le dice al preadolescente que va a vivir una primera emisión de semen y que los varones se levantan pues asustados y avergonzados con toda la cama mojada y nadie le dijo nada. Es tal cual como a una niña que no le hayan hablado de la menstruación se va a asustar cuando vea todo esto. Entonces normalmente los varones comentan estos casos con los amigos más cercanos, si es que lo llegan a comentar. O con algunos me han dicho con un tío, con un primo, pero casi nunca con papá. Entonces reciben la información inadecuada, le dicen, eso es que te tienes que masturbar, tú no te la has hecho. Entonces empiezan en la masturbación y de allí los conecta la pornografía y de allí a la iniciación sexual pues inadecuada. ¿Cuántos quizás en este momento no se practica tanto, pero de nuestra generación hay caballeros que los iniciaron pues pagando sexo a una trabajadora sexual. Y yo he recibido caballeros traumatizados por esa primera experiencia. Algunos se sintieron abusados en esa primera experiencia, así que los llevaron con adultas, mujeres pues que trabajaban la prostitución y esa fue su primera experiencia, imagínate. Entonces hay pues una desinformación en los varones porque pensamos como que ellos lo saben todo y a las hembras hay que cuidar. Los varones que también salen embarazados, eso lo tenemos que aceptar. Creemos que las hembras son las únicas que salen embarazadas. Los varones salen embarazados, es decir, está teniendo a su primer hijo. Es su linaje, es su sangre, es su apellido, es una responsabilidad de él. Se vive también un trauma. ¿Cuántos adultos llegan a formar sus familias felices con sus hijos, su esposita, pero su vida no puede ser toda feliz porque saben que tienen un pendiente que dejaron en la juventud o en la adolescencia, un hijo por allá, que se sienten culpables siempre en su paternidad y no disfrutan ni la paternidad presente ni la pasada, porque no resolvieron ese asunto. Entonces dice, bueno, le compro a mis hijos esto, esto y esto, ¿cómo estará aquel hijo? Entonces, definitivamente el varón vive dolor también por eso.
Así es. Aparte, la iniciación sexual del varón tiene que llevar una educación. Los padres tienen que sentar al hijo y enseñarle cómo va a ser su primera relación sexual, Eso, cómo Johanny, disculpa, lo hace el papá o la mamá. los padres. Los Yo padres. recomiendo siempre que sean los dos. Es decir, que el hijo reciba o la hija la visión masculina y femenina de esa impresión de lo que va a ser su iniciación sexual. Y esa Porque es una papá le reunión programada, Johanny, es una cuestión que sale así como que espontáneo. O sea, ¿cómo se debería de debe? planificarse para prepararnos psicológicamente y a lo mejor puede surgir algo espontáneo y lo podemos reprogramar. Podemos tocar el tema y decir, vamos a preparar algo chévere porque esto es un momento especial y queremos prepararnos para esto. Y poder tener una reunión saludable, bonita, buscar la información si es que no la sabemos, pues tener una preparación, incluir a Dios en esa conversación y poder explicarle que es natural, que es bonito, qué va a pasar. Yo recuerdo que yo he atendido chicos que tuvieron su primera relación sexual sin educación y llegaron pues todos lesionados, sus partes íntimas lesionadas porque no supieron, tenían un frenillo, por ejemplo, o sea, los varones también necesitan ser llevados al médico, ir al urólogo, examinar que todo el proceso se dio bien. Algunos viven una primera relación sexual traumática y entonces no saben con quién conversarlo. Los padres deben tomar en cuenta eso. Algunas chicas quedan traumatizadas también porque eran vírgenes y las trataron animalmente. Eso hay que educarlo. Y son los padres los que tienen que hacerlo, porque ellos en el mundo de la pornografía lo aprenden mal. Claro. Hay más información para el mundo de la pornografía que para lo normal, lo natural, lo lindo, lo sano, lo equilibrado. Tú sabes que cuando mi esposo y yo nos íbamos a casar, o sea, no sé por qué, siempre dicen que el padrino hable con el novio, ¿no? Entonces el padrino es el pastor Jim, bueno, un pastor muy amigo, muy querido nuestro, y se llevó a Juan, a mi esposo, y le dice, bueno, che, ya tú sabes todo, ¿verdad? Ya tú sabes todo. Bueno, pa'lante, pa'lante. Porque fíjate que nosotros evitamos hablar de esas cosas. Nos da pena, nos da pudor, sino a veces con personas conocidas, cuanto más con nuestros hijos. Y a veces ellos están manifestando ciertos síntomas de cosas raras, extrañas, y no lo sabemos abordar. El tiempo yo sé que se nos está corriendo, pero por ejemplo, una mamá me decía que su hijo, y aquí es otro tema también, porque esto es demasiado amplio, me decía que su hijo le decía que él era gay, y había sido abusado de pequeño, tiene 14 años y él se define como gay. O sea, nuestros hijos empiezan a manifestar cosas. Si no sabemos hablar de algo tan natural como una relación íntima entre un hombre y una mujer en un matrimonio, mucho menos sabemos cómo abordar esos temas. Por eso, pues la necesidad de que nos eduquemos, de que como padres ya rompamos los tabús, porque es que ya no hay tabús. Claro, no adelantarlos, como tú dijiste, ir al ritmo de sus necesidades y de su proceso, pero nos van a quedar 5 minutos, Johaisi. Yo quiero que nos dejes como de una manera entendible, pero también rápida, qué hacer cuando tú notas ciertas cosas extrañas en tu hijo, en cuanto a comportamiento sexual, que tienes la duda, le hablas directamente, o cuando tu hijo ya viene a decírtelo, mamá, es que yo soy homosexual. Hoy también se cree que el homosexualismo viene por abuso, porque alguien lo abusó, porque alguien lo tocó, pero yo creo que la homosexualidad ahora se está dando como algo cultural, que es algo mucho Por más ambiente. peligroso, por ambiente. Quiero que me hables, pero de manera breve, en este tiempo, el tema de la homosexualidad. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué analizas tú de ese tema? Ok, es un tema bastante confrontador y dependiendo de lo que haya en la estructura de los padres,
puede causar mucho dolor, pero hay un amor incondicional que nos une con nuestros hijos, que es definitivamente la base para cualquier conversación. Generalmente los padres evaden este tema, tratan de colocarle una cortina para justificar, pero lo más saludable es poder sentarnos a hablar de eso naturalmente y poder hacer todas las preguntas necesarias. Hasta que nosotros no abordemos el tema directamente, no vamos a poder saber qué es lo que está pasando, no nos vamos a enterar de esos abusos sexuales o de esa influencia de tal ambiente. A veces son influencias no de ambientes físicos, sino de ambientes virtuales, siguen a tales youtubers, a tales artistas. Entonces, los padres estamos en el deber de esa educación. Yo les diría que no caigan en pánico, que desde el amor puedan recordar que ese es su hijo, ese es su sangre. Usted no debe botarlo de la casa, de hecho es un delito de odio hacer eso, legalmente está mal. Usted no debe botar a su hijo de la casa, usted no lo debe etiquetar, no lo debe maltratar. Él está buscando opciones porque también tenemos que revisar como padres qué hemos hecho, en dónde hemos fallado, también dónde están los vacíos, y es una oportunidad para todos reflexionar, corregir lo que haya que corregir. Pero en este tema de la sexualidad, yo sé que nos estamos quedando sin tiempo, pero es importante porque no todo es así el mundo rosadito, o sea, en esto también tenemos que prepararnos de que nuestros hijos tienen un criterio propio, de que son individuos que también van a tomar sus decisiones, indiferentemente de todo lo que como papá o mamá hemos invertido, y van a haber quizás carencias en donde no podemos tapar el sol con un dedo. Es allí donde el amor es la clave, porque mi hijo está expresando una carencia porque a lo mejor se crió sin su papá y está buscando en otro masculino ese amor que le faltó de papá. Él está expresando un dolor. Para mí, la homosexualidad es la expresión de un dolor. Unos lo toman por las drogas, otros por las delincuencias, otros por el alcohol, la rebeldía, lo que sea, y algunos por la homosexualidad. Están expresando un dolor, un vacío, están haciendo un reclamo al sistema. Entonces, yo debo amarle, acompañarle, buscarle la ayuda profesional si yo no sé cómo llevar el caso, pero definitivamente no es la razón para botar a un hijo de la casa ni discriminarlo por intentar buscar respuestas a sus vacíos. Sí, sí, fíjate que uno de mis intereses también en hablar sobre estos temas es porque la iglesia, nosotros como iglesia, ¿verdad? Tenemos que ser respuesta. Nosotros como iglesia tratamos con personas, con vidas, con familias, y nosotros tenemos que ser esa puerta de restauración total. Estos son temas que yo creo que un consejero, desde una persona que está en una célula, aconseja, tiene que saber cómo abordar, cómo enfrentar, cómo aconsejar, cómo guiar. Lógicamente la base es el amor. El amor ágape, el amor divino, porque la única manera de verlos, como tú los ves, ¿verdad? De manera que son personas necesitadas o carentes de amor o manifiestan una debilidad, es precisamente porque los ves como Dios los ve, como el Señor los está viendo. Yo sé que el tiempo se nos ha ido muy rápido. Este tema es extraordinario. Quiero que sepan que la doctora Yohaisi, ella está preparando un foro chat, y yo esta información se la vamos a estar haciendo llegar a todos ustedes. Ella va a hacer foro chat a través de la plataforma WhatsApp para poder trabajar esto mucho más profundo, desmenuzado, tengamos herramientas como padres. Yo creo que, así como les hablé al principio, no podemos perecer por falta de conocimiento. También va a quedar grabado, todo esto va a estar aquí grabado para que tú lo puedas ver en caso de que la conexión no te haya ayudado muchísimo. De verdad, Yohaisi, te agradezco enormemente por este tiempo, por habernos dado todo este conocimiento que tú tienes, y sé que hay mucho más, tenemos que exprimirte. Me están pidiendo una segunda parte, en el nombre de Dios, que más adelante la podamos hacer. Yo de verdad les agradezco a todos los que se han conectado, bendigo sus casas,
Joyce, eres una pastora, gracias porque no solamente está dando conocimiento, nos está dando bendición de Dios. Amén. Y yo bendigo los hogares, bendigo las familias, construyamos familias fuertes y poderosas con la palabra de fe, con los principios correctos, no nos mezclemos con los pensamientos que hay en el mundo de aceptar lo que es normal para todos, no puede ser normal para nosotros. Me encantó lo del noviazgo, me encantó la vida de fe para la familia, hay mucho que hablar. Así que bueno, muchas gracias a todos los que se han conectado. Mi Joyce, te amo, te quiero, te bendigo, que Dios te use Yo también. poderosamente más. Y Amén. conectado, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y vamos a tener todo este tema guardadito para que lo podamos volver a ver, compartir con otros. Bendiciones a todos, los amo, muchas gracias. Amén, Dios los bendiga.